Estaba rellenando la estación de café en Brewster's Café cuando lo oí. Esa voz, la que podría hacer añicos un cristal y hacer que adultos de repente recordaran citas urgentes en otro lugar. Patricia Armon estaba de pie en el mostrador, con su dedo apuntándome como si estuviera identificando a un criminal en una rueda de reconocimiento. Vociferó lo suficientemente alto para que toda la clientela de la hora punta matutina oyera que mis pantalones de trabajo perfectamente normales, aparentemente estaban cometiendo algún tipo de delito de moda contra la humanidad misma. Mi nombre es David Garrett y llevo trabajando en Brewster's Café en Cedar Rapids, Iowa, unos 3 años. Tengo 28 años, un título universitario que se va cubriendo de polvo mientras decido cuál será mi próximo paso. Pero, honestamente, el trabajo no estaba mal, buenas propinas, horario flexible y, normalmente, los clientes eran gente bastante decente que solo intentaba conseguir su dosis de cafeína antes de ir al trabajo. La palabra clave es normalmente. Patricia Armon cambió todo eso. Tenía 54 años, según la tarta de cumpleaños que alguien le había encargado el mes pasado. Aunque había montado un numerito porque las rosas de glaseado no eran del tono exacto de rosa que ella había imaginado, trabajaba como gerente de oficina en una empresa de seguros de la calle de al lado, pero por la manera en que se comportaba, pensarías que dirigía una corporación Fortune 500. Cada mañana exactamente a las 7:15, entraba marchando por nuestras puertas con su bolso de imitación de diseñador, su auricular Bluetooth permanentemente pegado a la cabeza como una especie de cyborg corporativo, y una actitud que sugería que el mundo entero existía únicamente para decepcionarla. Empezó poco a poco, como siempre sucede. La primera semana de enero, se quejó de que le había dado 16 onzas de espuma en lugar de 14 en su capuchino. Ni siquiera estoy seguro de cómo midió eso, pero ahí estaba con la aplicación de calculadora de su teléfono haciendo cálculos sobre proporciones de espuma. Al día siguiente, le dijo a mi gerente, Roger, que había removido su bebida en sentido contrario a las agujas del reloj en lugar de a favor, y que eso de alguna manera afectaba el perfil de sabor. Roger, bendito sí. Solo asintió y prometió ocuparse del asunto mientras ponía los ojos en blanco a sus espaldas. Luego vino el incidente de las servilletas. Aparentemente, le había entregado servilletas con el logo hacia abajo en lugar de hacia arriba, lo que ella afirmó que era poco profesional y daba mala imagen del establecimiento. Incluso hizo fotos y amenazó con subirlas a Yelp por la orientación de las servilletas. La mujer había convertido quejarse en una forma de arte, y yo aparentemente era su obra maestra en progreso. Para la tercera semana, Patricia se había quejado de la temperatura de los platos, del ángulo en que colocaba sus cubiertos y del hecho de que le había dicho buenos días a las 7:16 en lugar de a las 7:15 cuando entró. Llevaba una libretita donde documentaba lo que ella llamaba infracciones de servicio, escribiendo furiosamente cada vez que creía que yo había cometido alguna ofensa microscópica contra su código personal de conducta cafetera. El punto de quiebre llegó un jueves por la mañana a finales de enero. Me había acostado tarde ayudando a mi compañero de piso a mudarse, y sí, tal vez mis pantalones caquis de trabajo no estaban tan planchados como de costumbre. Había algunas arrugas alrededor de las rodillas de estar sentado en el coche y posiblemente una mancha de café muy tenue cerca del bolsillo que apenas era visible a menos que la buscaras. Lo que, por supuesto, Patricia hizo. Ni siquiera esperó a hacer su pedido. En el momento en que me vio detrás del mostrador, sus ojos se clavaron en mis pantalones como un halcón divisando un ratón de campo. Su cara pasó por una transformación fascinante, de sorpresa a disgusto y luego a lo que solo puedo describir como pura alegría vengativa. Había encontrado su boleto dorado, su razón para escalar de quejas mezquinas a una guerra total. La voz de Patricia atravesó la charla matutina como una sirena de niebla. Anunció a todos los presentes que mi apariencia era inaceptable, poco profesional y muy posiblemente una violación del código de salud. Usó palabras como descuidado y desaliñado, cada sílaba goteando desprecio. Una pareja de ancianos que intentaba disfrutar su desayuno miró alarmada, probablemente pensando que había pasado algo realmente serio. Pero Patricia solo estaba calentando. Sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos de mis pantalones. Y no discretamente, tampoco. Se agachaba. Tomaba diferentes ángulos como si fuera una fotógrafa de la escena del crimen documentando pruebas. También narraba sus acciones, diciendo cosas como capturando el patrón de arrugas para la documentación y notando el deterioro de los estándares profesionales. Otros clientes empezaron a susurrar y señalar. Asterisco no a mí, sino a ella asterisco. Exigió hablar con Roger inmediatamente, pero él aún no había llegado.
Eso no detuvo a Patricia. Anunció que iba a llamar a la oficina corporativa para presentar una queja formal. El asunto es que Brewster's Café es un pequeño negocio familiar. No hay oficina corporativa. Intentamos explicárselo, pero ella ya estaba en su teléfono, aparentemente buscando en Google nuestro inexistente número corporativo. Cuando no pudo encontrarlo, se convenció de que se lo estábamos ocultando. Entonces Patricia hizo algo que nunca olvidaré. Se subió a una silla. De verdad trepó a una de las sillas de la cafetería con su falda tubo y tacones, y se dirigió a todo el restaurante. Pronunció lo que solo puedo describir como un sermón sobre la decadencia de los estándares profesionales en el servicio de alimentos. Señaló mis pantalones repetidamente, llamándolos un símbolo de todo lo que está mal en la sociedad moderna. Usó frases como colapso total del tejido social y así es como se desmorona la civilización. Un adolescente en la esquina empezó a grabar con su teléfono. Varios otros clientes también sacaron sus teléfonos, pero pude ver por sus caras que no me estaban grabando a mí, la estaban grabando a ella. Patricia, perdida en su propia furia justiciera, no pareció notarlo o importarle. Estaba demasiado ocupada explicando cómo unos pantalones arrugados eran la puerta de entrada a la anarquía total. Fue entonces cuando entró la propia Margaret Brewster. Margaret tenía 71 años. Había sido dueña de esta cafetería durante 35 y había tratado con todo tipo de cliente imaginable. Echó un vistazo a Patricia de pie en la silla, aún en medio de su diatriba sobre cómo mis pantalones eran una amenaza para la seguridad pública, y su expresión pasó de confundida a divertida y luego absolutamente harta de esta tontería. La voz de Margaret no era fuerte, pero tenía esa cualidad que hacía que todos se detuvieran y escucharan. Le dijo a Patricia que bajara de la silla inmediatamente. Patricia, aún inmersa en su ímpetu, intentó argumentar que estaba realizando un servicio público. Afirmó que estaba protegiendo a otros clientes de estar expuestos a tal atuendo poco profesional. Margaret solo se quedó allí, con los brazos cruzados, esperando. Cuando Patricia finalmente bajó, aún aferrando su teléfono lleno de fotos de pantalones, Margaret hizo un anuncio propio. Informó a todos los presentes que Patricia había estado acosando a los empleados durante semanas, que había recibido múltiples quejas de empleados y clientes por igual, y que, efectivo inmediatamente, Patricia estaba prohibida en Brewster's Café. Permanentemente, la cara de Patricia pasó por varios colores, comenzando por blanco, luego rojo, luego una especie de púrpura que no sabía que las caras humanas podían alcanzar. Farfulló algo sobre discriminación, sobre sus derechos como cliente, sobre cómo había venido aquí durante 2 años y gastado miles de dólares. Margaret solo señaló la puerta y dijo 2 palabras que todavía me hacen sonreír. Asterisco fuera. Asterisco. Pero Patricia no se iba a rendir sin luchar. Declaró que iba a demandar por daños emocionales, difamación y, de manera increíble, por despido improcedente. A pesar de no trabajar allí, sacó su teléfono nuevamente para llamar a su abogado, excepto que, en su furia, volcó su bolso enorme. El contenido se derramó por todo el suelo, y ahí fue cuando todos los vieron. 3 pares de pantalones, con las etiquetas puestas, claramente robados de la tienda departamental de al lado. Las etiquetas de seguridad todavía estaban adheridas, esas grandes de plástico que activan las alarmas. Toda la cafetería guardó silencio, excepto el adolescente que susurró lo suficientemente alto para que todos oyeran. Asterisco, la ladrona se robó esos pantalones. Asterisco. Patricia se apresuró a recoger sus pertenencias, intentando explicar que aquellos eran regalos, que tenía los recibos en casa, que todo era un malentendido, pero otro de los clientes ya había reconocido los pantalones. Resultó que ella trabajaba en esa tienda departamental y sabía que habían tenido un ladrón a principios de esa semana. Ya estaba en su teléfono llamando a seguridad. Margaret le dijo a Patricia que tenía 30 segundos para irse antes de llamar ella misma a la policía. Patricia intentó agarrar los pantalones robados, pero Margaret se interpuso, diciendo que los retendrían como evidencia. Patricia soltó un grito estrangulado de rabia e intentó lanzarse sobre ellos, pero tropezó con la correa de su propio bolso y fue a dar de bruces al suelo. El adolescente todavía estaba grabando. Para entonces, la mitad de la cafetería grababa. Patricia se levantó, su pelo cuidadosamente peinado ahora colgándole en la cara, su blazer torcido, uno de sus tacones roto, cojeó hacia la puerta, deteniéndose solo el tiempo suficiente para gritar que todos nos arrepentiríamos de esto, que nos destruiría en las redes sociales, que Brewster's Café estaba acabada. 20 minutos después, llegó la policía.
Se llevaron los pantalones robados. Vieron las imágenes de seguridad de nuestra cafetería que claramente mostraban a Patricia entrando con una bolsa sospechosa, y tomaron declaraciones de varios testigos. El adolescente incluso les mostró su video, que ya había obtenido 3.000 visitas en TikTok. El título era Karen se descontrola por pantalones arrugados mientras esconde otros robados. Para esa tarde, Patricia había sido arrestada por hurto en tiendas. La tienda departamental presentó cargos, y resultó que esta no era su primera ofensa. Tenía 2 condenas previas por hurto en otras tiendas, siendo esta su tercera falta. Se enfrentaba a tiempo real en la cárcel, no solo a una multa. Las noticias locales recogieron la historia por el video viral. El titular, mujer del área arrestada después de que su ataque por pantalones revelara mercancía robada. El empleador de Patricia vio la cobertura de noticias y el video viral. Resulta que tener a tu gerente de oficina haciéndose famosa en internet por gritar por unos pantalones mientras comete un robo no es bueno para los negocios. La despidieron ese mismo día. Alguien de su oficina me dijo después que ya habían estado buscando una razón para despedirla, ya que había estado creando quejas por ambiente laboral hostil de múltiples empleados. El caso judicial fue rápido. Patricia se declaró culpable para evitar una sentencia más larga. La jueza, que aparentemente también había visto el video, la sentenció a 90 días de cárcel, 2 años de libertad condicional y 5,000 pesos en multas y restitución. Mientras el alguacil se la llevaba, Patricia se giró para mirar a la galería, y juro que todavía estaba clavando la mirada en mis pantalones, que me había puesto para la ocasión específicamente. Esta vez estaban perfectamente planchados, sin una arruga a la vista.